Buenas tardes. Desde Diagnóstico Journal les damos la bienvenida a todos al webinar sobre neuroimágenes. Quienes estén conectados con un dispositivo móvil deberán horizontalizar el mismo para la correcta visualización. Hoy nos acompañan dos profesionales médicos, los cuales harán sus exposiciones expresando sus vivencias y experiencias en su ámbito laboral y regional de trabajo. A continuación de cada charla habrá espacio para el debate e intercambio de ideas e innovaciones. Les pedimos que a medida que les surjan preguntas, las anoten en Questions and Answers o preguntas y respuestas. Recuerden que al finalizar las charlas se realizará el sorteo del iPad entre los presentes. Presento al moderador, el doctor Saman Reihani, médico radiólogo, miembro del Comité Científico de la Sociedad Paraguaya de Radiología, staff en la clínica IRIBAS. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para moderar esta sesión. Entonces, esta noche vamos a contar con dos charlistas, uno el doctor Juan Esteban Codas Thompson y el otro el doctor González Toledo. Entonces, inicialmente le voy a presentar al doctor Juan Esteban. Nos va a hablar sobre tumores cerebrales. Él trabaja en el Instituto Codas Thompson y es el actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Radiología. Entonces, él va a tener la primera presentación. Las preguntas pueden ir haciendo en preguntas y respuestas. Entonces, al final de la charla del doctor Juan Esteban, vamos a ir haciendo las preguntas. Vamos a hacer las preguntas por cada sesión, ¿verdad? Por cada charla que hay. Entonces, adelante, doctor Juan Esteban, un placer, el auditorio suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Diagnóstico Journal. Es un honor para mí, me voy a compartir la pantalla, poder compartir esta jornada con el doctor González Toledo. Yo cuando hice mi residencia en Argentina, y bueno, de mis primeros años de residente yo lo sigo al doctor con mucho respeto y con mucha admiración. A mí me va a tocar hablar de tumores cerebrales. Voy a hablar rápidamente, voy a hacer un pantallazo grande y rápido, o sea, pequeño pantallazo, perdón, rápido, así que vamos a ir rápidamente, vamos a hablar un poquito de lo que sería la generalidad. Los tumores cerebrales tienen una incidencia global de aproximadamente 5 a 13 casos cada 100.000 habitantes, con una incidencia en niños de 2 a 4 cada 100.000 habitantes. 80% de los tumores cerebrales son supratentoriales, entre 15 y 40% de acuerdo a la serie son metástasis cerebrales y el 70% menores de un año son infratentoriales. La incidencia de tumores cerebrales va aumentando con la edad, con un pico aproximado en los 65 y 70 años. Tenemos que tener en cuenta que 700.000 personas en Estados Unidos viven con un tumor primario de cerebro. 85.000 van a ser diagnosticadas en el año 2021 con este tipo de patologías. Los gliomas son más frecuentes en hombres y los meningiomas son más frecuentes en las mujeres. A grandes rasgos, tenemos que saber que el 70% de los tumores cerebrales van a ser benignos, con una supervivencia muy alta. Los meningiomas son muy frecuentes y los glioblastomas, entre los malignos, son los más frecuentes. Estos tumores tienen una supervivencia, los tumores malignos, los glioblastomas, tienen una supervivencia a los 5 años muy baja, de aproximadamente el 7%. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar a los tumores cerebrales? Bueno, básicamente nosotros los radiólogos utilizamos preferentemente estas dos técnicas, que son la tomografía computada y la resonancia magnética. Obviamente, dada la sensibilidad del método y la especificidad, vamos a preferir siempre realizar la resonancia magnética, aunque en algunas situaciones podemos utilizar la tomografía computada. Casos muy puntuales, con calcificaciones en algunos tipos de tumores, que nos puedan llevar a tener alguna duda en la resonancia, podemos complementar con un ATAC, o eventualmente se utiliza bastante para lo que sería el screening, ¿sí? En el screening de lo que sería sobre todo el secundarismo cerebral, ¿sí? Cuando hace un screening o una estadificación de un cáncer de cualquier tipo, básicamente, o sobre todo los cánceres que pueden dar metástasis cerebrales, siempre aprovechando el contraste iodado,
en la tomografía computada, en la estadificación de tórax, abdomen y pelvis, también los oncólogos suelen pedir una tomografía computada del cerebro con contraste. Conceptualmente es importante ante un hallazgo de un tumor intracraneano, un tumor de cráneo, ¿sí? Valorar la intra o la extraaxialidad de la lesión. Si eso es lo primero que tenemos que buscar en un tumor. Si el tumor es del parénquima cerebral o si está por fuera del parénquima cerebral, es importante que determinemos la localización de los tumores más allá de la intra o la extraaxialidad. Tenemos que localizarlos si son supratentoriales, si son infratentoriales, si son de la línea media, si son intraventriculares, porque eso va a orientarnos a nosotros a hacer un correcto diagnóstico. También tenemos que valorar el número, ¿sí? Si es una sola lesión, podemos orientarnos más hacia un tipo de diagnóstico, o si son múltiples las lesiones, hacia otro tipo de diagnóstico. ¿Qué relación tienen con las estructuras vecinas? Las estructuras internas de los tumores, si son sólidos, si son quísticos, si son sólidos quísticos, si tienen sangrados internos, si tienen vasos sanguíneos prominentes en su interior, qué comportamiento van a tener con el contraste iodado, con el contraste endovenoso, si van a tener un realce o no van a tener realce, si van a ser homogéneos o inhomogéneos, la intensidad de ese realce y la distribución del realce. Y con respecto al realce con contraste endovenoso, tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que sería la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura funcional e histológica que protege al sistema nervioso central. Y va a estar compuesta por células que son endoteliales especializadas que básicamente ayudan en conjunto con los pies de los astrocitos a conformarse y evitar que el contraste iodado y otro tipo de elementos pasen esa barrera y se introduzcan al espacio intersticial del parénquima cerebral. Entonces, el contraste iodado no pasa la barrera hematoencefálica y hay tejidos dentro del cerebro que no tienen este tipo de barrera, por lo cual vamos a ver realce sin ser patológicos, como por ejemplo los plexos coroides, la hipófisis, el área postrema, el tuber cinereum, la dura y la pía madre. ¿Y cuándo vamos a ver realce entonces? Cuando la barrera hematoencefálica está dañada. Si la barrera hematoencefálica está dañada, vamos a ver realce. Tenemos que tener en cuenta entonces que hay cierto tipo de tumores que no necesariamente van a dañar la barrera hematoencefálica y pueden no tener realce con contraste. Eso quiere decir que hay tumores del cerebro que pueden perfectamente ser malignos y no tener un realce con contraste endovenoso. ¿Por qué? Y básicamente los tumores del cerebro están compuestos, entre otras cosas, o entre algunos tipos, por astrocitos, ¿sí? O sea, pueden tener son células cerebrales los tumores del cerebro propiamente dicho, los primarios del cerebro, por lo cual pueden tener una barrera hematoencefálica funcionante. Entonces, esa barrera hematoencefálica funcionante va a impedir que ingrese el contraste endovenoso o que atraviese esta barrera, salvo que haya ya cambios displásicos bastante avanzados o haya necrosis u otro tipo de patologías que ayuden a que el contraste pase. Con respecto a los criterios morfológicos, tenemos que tener en cuenta que también hay métodos que no son solamente morfológicos, que son funcionales y que van a ayudarnos con los diagnósticos de la patología cerebral. Estos métodos funcionales se dan principalmente en resonancia magnética, son técnicas funcionales que probablemente nos vaya a desasnar el doctor González Toledo en su charla dirigida a secuencias. Bueno, con respecto a los tumores cerebrales, ¿cuáles son los tumores más frecuentes que vamos a tener en el cerebro? Los tumores neuroepiteliales son por amplia ventaja o amplia mayoría, abarcan casi el 50% de los tumores del cerebro, seguido por la metástasis que puede llegar a 40%, como habíamos dicho, dependiendo de las series. Los meningiomas son bastante frecuentes, los tumores hipofisarios, luego los schwannomas, linfomas, tumores pineales y por último los tumores germinales. Dentro de la serie neuroepitelial, los astrocitomas son los más frecuentes. Entonces, dada el tiempo que vamos a estar charlando de esto, no nos vamos a abocar a hablar de todos los tumores, vamos a enfocarnos un poquito más con respecto a los gliomas y a la clasificación de los tumores cerebrales. Los gliomas son los tumores cerebrales intraaxiales más frecuentes, y la serie astrocítica es la más frecuente. Y antes de hablar de esto, vamos a hablar un poquito de lo que sería la clasificación de los tumores cerebrales. Con respecto a la clasificación de los tumores cerebrales, tenemos que tener en cuenta que cada 7 años, del año 79, la Organización Mundial de la Salud saca lo que se conoce como el Libro Azul. En este Libro Azul, ellos publican la actualización y la nueva clasificación de tumores cerebrales, que la de la organización, la OMS, es la más utilizada, ¿sí? La más aceptada.
En el año 2007 ellos publican la 4ª edición y en el año 2014, que debería haberse publicado la 5ª, no se publicó. En el año 2016 lo que hicieron fue actualizar la 4ª edición y este año se publicó la 5ª edición finalmente, ¿sí? O sea, lo que tendría que haberse publicado en el 2014 realmente se publicó recién este año. ¿Y eso por qué? ¿Por qué fue? Porque el gran cambio que hubo entre el año 2007 y lo que debería haber sido la siguiente actualización fue la introducción de marcadores moleculares y genéticos, ¿sí? Ya no eran solamente los cambios histológicos lo que iban a hacer, que iban a ayudarnos a clasificar a los tumores, o iban a clasificar los tumores, sino que iban a agregar ellos ya parámetros moleculares. Y estos parámetros moleculares son muy importantes debido a que va a marcarnos el comportamiento biológico, el pronóstico y la respuesta a un tratamiento de un tumor, porque puede variar dentro de una misma categoría, ¿sí? O sea, tenemos un tumor de cierta categoría y esta categoría de tumor nos puede variar ampliamente de acuerdo a su comportamiento molecular y su comportamiento genético. Entonces, a partir de este año, ellos, en realidad a partir del año 2016, fueron agregando estos perfiles moleculares. ¿Y cuáles son los principales cambios que ellos fueron haciendo en estos últimos años con respecto a las clasificaciones? Bueno, ellos hacen mucho énfasis en los biomarcadores moleculares, como les había dicho recién, porque nos va a dar una información diagnóstica complementaria y definitoria. ¿Sí? Eso definitivamente nos va a indicar qué tipo de tumor es, porque a veces nos quedamos con la duda con la histología. Bien, con respecto entonces al perfil molecular, uno de los elementos, digamos, que van a definir qué comportamiento molecular va a tener es una enzima que se llama la IDH. Esta enzima es la isocitrato de deshidrogenasa, que es una enzima que básicamente es un antioxidante celular que nos favorece la supervivencia y la antiapoptosis. Cuando esta enzima está mutada, se va a inhibir la función, y básicamente lo que termina pasando es que empieza a conformar mayor cantidad de alfa-cetoglutarato, y esto nos va a llevar a un aumento del D2-hidroxiglutarato, que no es más que un oncometabolito y que favorece la formación de radicales libres. O sea, básicamente lo que hace es favorece mecanismos para la formación de tumores, como por ejemplo el glioma en este caso. Esto es solamente un ejemplo de lo que se utiliza en lo que es la biología molecular y los cambios que se fueron introduciendo en las nuevas clasificaciones. Con respecto al año 2016, en la última clasificación permanecen con la misma importancia el IDH, que ya estaba, desde el año 2016 ya se introdujo el IDH, el IP19Q, el ATRX y el TP53, y en este año se han agregado nuevos marcadores genéticos como el CDK2A, la mutación promotor de TERT, amplificación del gen GFR y cambio en copia de cromosomas. Información que es muy amplia y que quizás exceda a nosotros, los radiólogos, pero tenemos que saber que esto existe, porque si no vamos a quedar muy desfasados con el tiempo, ¿sí? Sobre todo por ahí acá en Latinoamérica, donde ya los marcadores genéticos y los marcadores moleculares no se utilizan tanto, entonces, o no se utilizan, yo realmente creo que no se utilizan, pero tenemos que saber que esto en algún momento va a llegar, porque esto es lo que marca el nombre y el apellido de los tumores. En el año 2016, la clasificación era de esta manera para lo que serían los astrocitomas, oligoastrocitomas, oligodendrogliomas y glioblastomas. En el año 2021 quedó así, no ha cambiado demasiado, pero ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que en los astrocitomas difusos con IDH mutante pueden ser de grado 2, 3 y 4. Los oligodendrogliomas pueden tener características de IDH mutante. Esto no cambió mucho. ¿Sí? En el astrocitoma difuso de IDH mutante de grado 4, esto es un cambio importante que hubo. Y cuando nosotros no tenemos, y esto lo voy a decir un poquito más adelante, cuando nosotros no tenemos como Paraguay quizás la posibilidad de hacer todos estos marcadores moleculares y genéticos, lo que le queda al patólogo por hacer es hacer un informe histológico y agregarle las siglas NOS, que la vamos a ver un poquito más adelante qué significa. Otro de los cambios que hubo es la gradación de los tumores, que ha cambiado de utilizar la numeración en números romanos a números arábigos. Y como les dije recién, el uso del NS y NOS, de las siglas en inglés, NOS no especificado de otra manera. Eso es lo que están usando acá en Paraguay los patólogos, que básicamente es, ellos hacen un diagnóstico histológico y le ponen el apellido NOS, que significa que básicamente que no tenemos
información molecular para asignarle un diagnóstico específico a esa patología. Y cuando le ponen el NS, eso es que le han hecho todos los marcadores moleculares y todas las posibilidades diagnósticas genéticas, pero que no han llegado a una conclusión. Bien, otro tipo de cambios que hubo es la eliminación de la palabra anaplásico, sobre todo para lo que serían los astrocitomas y el oligodendroglioma, pero sobre todo el astrocitoma, que es más frecuente. Se eliminó la palabra anaplásico porque directamente se pone el grado al que pertenece. Muy bien, y el último cambio que vamos a nombrar son las nuevas entidades que han aparecido, estas posibilidades genéticas y moleculares que se han agregado a la clasificación de los tumores. Hizo lo mismo con la clasificación, aumentó la clasificación porque empiezan a aparecer tipos de tumores nuevos. Todo lo que está marcado en celeste, que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, son nuevas entidades que se han agregado en la última clasificación. Y en cada clasificación, si ustedes van leyendo, van a ver que cada vez aparecen más cantidad de tumores. También ahora se está utilizando lo que son los diagnósticos integrados, en donde ponen la clasificación histológica, el diagnóstico definitivo, el grado de la OMS y la información molecular que tenía. Entonces, básicamente, cuando informan, terminan resumiendo el informe de esta manera. Bien, la clasificación final de tumores de la última clasificación queda de esta manera, una lista extensa que por supuesto no vamos a poder hablarla en 20 minutos. Pero entonces, ¿en qué se basa la clasificación que utilizamos habitualmente nosotros? Bueno, la clasificación histológica de los tumores. Esta clasificación sigue vigente, se sigue utilizando. Lo que hace la clasificación molecular, que yo les digo, es básicamente aportar más información más específica y un diagnóstico certero y definitivo, pero la clasificación histológica se sigue utilizando. ¿Sí? Y la clasificación histológica va a incluir en parámetros morfológicos, ¿sí? Y básicamente son 4 los criterios de los parámetros morfológicos que se encuentran en la histología, que son la tipía citológica, la actividad mitótica, la proliferación microvascular y la necrosis. Entonces la clasificación, vamos a tener clasificación de grado 1 al 4, acuérdense que en números arábigos, porque los números romanos generaban cierta confusión. En grado 1, los tumores de grado 1, no cumplen con ninguno de los criterios. Les pongo un recordatorio en el globo blanco que tienen a la derecha. Los tumores de grado 1 no cumplen ninguno de esos 4 criterios. Son tumores que crecen muy lentamente, no son malignos y hay una alta sobrevida. Los tumores de grado 2 van a cumplir con un solo de los criterios, tienen solamente atipia citológica, son tumores de lento crecimiento y el punto es que pueden evolucionar, pueden ir a un grado superior. Lo mismo pasa con los gliomas, con los tumores de grado 3, ¿sí? Que también pueden subir a un grado superior. Son tumores ya malignos, van a cumplir con 2 criterios, ¿sí? Con la tipía citológica y la actividad mitótica, y ya son tumores más bien malignos. Lo que sería lo de la clasificación de grado 4, ya cumplen con 3 o con los 4 criterios, ¿sí? Y generalmente hay necrosis, son malignos, son muy agresivos y son de rápido crecimiento. Y finalizando, ya vamos a poner un pequeño ejemplo de cada uno de estos tumores en cada grado, ¿sí? Tenemos en este caso un paciente de 5 años, de sexo masculino, sí, de 5 años con un antecedente de síndrome de Down, que debuta con síntomas visuales, ¿sí? Y esto correspondió finalmente a un astrocitoma pilocítico, que son tumores de crecimiento muy lento, son tumores muy vascularizados, tienen una actividad baja celularidad, actividad mitótica, raramente malignizan, raramente hacen metástasis, pueden presentarse mayormente, como les digo, en niños y adultos jóvenes, son habitualmente localizados en la línea media, sobre todo infratentoriales, no es el caso típico del astrocitoma pilocítico, este caso fue biopsiado, se confirmó con el diagnóstico, habitualmente tiene un componente sólido quístico y la recidiva es rara, si la sobrevida es alta, pero eso va a depender también de la localización del tumor. Los tumores de bajo grado, ¿sí? Como frecuentemente los astrocitomas de bajo grado tienen un pico de incidencia entre los 30 y 40 años, son tumores de lento crecimiento, no tienen habitualmente edema vasogénico. Cuando el neurocirujano opera, le cuesta mucho diferenciar lo que es tejido sano de lo que es tumor, porque se parece mucho al tejido cerebral, por lo que les cuesta encontrar el plano de clivaje, y es muy importante la información que dé el radiólogo. Son tumores que no van a reforzar habitualmente con contraste, no tienen restricción en difusión y habitualmente se presentan hiperintensos en T2 y en FLAIR. Sí, en este caso tenemos un caso de un paciente de 29 años que va a debutar con cefalea y crisis comiciales, que se ve la lesión expansiva frontopercular izquierda que tiene afectación también ganglio basal,
en las secuencias de gradiente y de susceptibilidad magnética que están abajo a la izquierda, no se ven estigmas de sangrado, y en la imagen de T1 sin y con contraste abajo a la derecha, no se identifica refuerzo significativo con contraste endovenoso. Y aquí tenemos otro caso, en donde vemos una lesión frontal derecha. Este paciente también fue operado, confirmándose el diagnóstico de grado 2. En controles evolutivos no recidivó. El comportamiento es muy similar a la lesión que vimos anteriormente, tiene poco efecto de masa. Y en la espectroscopía, característicamente, estos tipos de tumores tienen elevación del pico de mioinositol en los tiempos de eco cortos. Esto se ve en los gliomas de bajo grado. En cuanto sería la clasificación de grado 3 de la OMS, acuérdense que la palabra anaplásico ya no se utiliza más. Son tumores heterogéneos, habitualmente no tienen necrosis, pueden tener áreas hemorrágicas, puede haber, o generalmente hay edema perilesional. El realce con contraste endovenoso es variable y el pico de incidencia ocurre entre los 40 y 50 años. Aquí tenemos una lesión expansiva, infiltrativa, no tiene un gran efecto de masa y vemos que hay compromiso de aproximadamente 3 lóbulos. ¿Sí? No tiene una pequeña área con refuerzo por contraste endovenoso. Había una entidad que se sacó ya en la clasificación del 2016, que se conocía como gliomatosis cerebri, en la que el comportamiento era similar al que estamos viendo, donde había afectación de más de 3 lóbulos cerebrales, que correspondía a un grado 3 de la OMS. Esa entidad ya se eliminó en la clasificación del año 2016. Aquí tenemos otro caso de una paciente que ya fue operada, donde vemos una recidiva a nivel frontal izquierdo. Era un glioma de grado 2. Esta fue una recidiva, y luego en los controles evolutivos vemos que la lesión sigue creciendo. Si bien el pico de mioinositol sigue elevado, notamos ya un área con refuerzo periférico con contraste endovenoso en el centro de la lesión. Evolutivamente, el paciente pocos meses después, la formación sigue evolucionando en forma muy agresiva. Ya notamos que hay desviación de la línea media, la lesión aumenta significativamente de tamaño, ya hay bastante edema vasogénico, en la difusión podemos ver pequeñas áreas con restricción, incluso podían verse áreas de hemorragia, y el refuerzo es bastante heterogéneo con áreas de necrosis central. En la espectroscopía vemos los picos de ácido láctico bastante elevados en el centro de la lesión, y ya los picos de mioinositol ya no son tan elevados como lo veíamos antes. También en la imagen anterior podemos ver que se empieza a ver afectación del lóbulo frontal contralateral. Con respecto a los gliomas, a los glioblastomas, que son ya los tumores más frecuentes de grado 4, es el tumor más frecuente en adultos, en el 15% de todas las neoplasias intracraneales, 50% corresponden a la serie astrocítica, el 10% pueden ser multicéntricos y la sobrevida es bastante baja. Aquí tenemos una lesión bastante agresiva, en donde vemos marcados signos de edema, áreas de hemorragia en las secuencias de gradientes, áreas con restricción en difusión, los picos de colina bastante elevados y los ácidos lácticos también. Aquí tenemos otro caso de un paciente de 40 años, este correspondió a un familiar mío, falleció en 4 meses aproximadamente, operaron de la lesión temporal derecha, por supuesto la lesión que se ve en lo que sería el esplenio del cuerpo calloso, y la lesión frontal izquierda ya no se tocaron. La sobrevida fue de aproximadamente 4 meses para este paciente. Aquí tenemos otra lesión con unas características similares, donde vemos el flujo sanguíneo cerebral aumentado. Unas par de palabras a lo que sería el glioma difuso de la línea media, que habitualmente es un tumor que se presenta en niños, ¿sí? Son pontinos, intrínsecos difusos, son agresivos, son considerados de grado 4 de la OMS y habitualmente no tienen significativo refuerzo con contraste. Se presentan mayormente con sintomatología de los pares craneales. Y bueno, así vimos un pantallazo muy rápido y muy grande de algunas generalidades de los tumores cerebrales, de algunas cositas para que tengan en cuenta la nueva clasificación que hubo de la OMS, que salió es bastante reciente, y alguno que otro ejemplo para que cerremos con lo que más nos gusta hacer, que es mirar imágenes, ¿verdad? Así que bueno, tener en cuenta siempre la utilidad de la resonancia magnética para la clasificación y la caracterización de las lesiones cerebrales, sobre todo las tumorales. Los métodos funcionales pueden ser de utilidad
en la categorización y gradación de los tumores cerebrales. Y actualmente la clasificación de tumores va a incluir métodos moleculares y genéticos, eso es muy importante que se acuerden, pero que se sigue utilizando en la clasificación histológica, y donde no poseemos la posibilidad de utilizar estos marcadores moleculares y genéticos, van a utilizar las siglas NOS del inglés de no especificado de otra manera. Con eso finalizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Esteban. Excelente presentación. Muy interesante. Movió el auditorio, muchas preguntas, así que voy a comenzar con algunas preguntas. Primero le quería preguntar cuáles son los protocolos que habitualmente usan para pacientes con tumores cerebrales. ¿Tienen algún protocolo específico? ¿Usan todo? Si nos podría hablar un poco de su experiencia, doctor Juan Esteban. Sí, generalmente los pacientes con patología tumoral cerebral vienen con alguna imagen de tomografía, ¿sí? Así que por ahí evaluamos mucho, tenemos la posibilidad de estar cerca del equipo a veces y a veces no, pero cuando tenemos la posibilidad evaluamos la lesión y en lo posible hacemos más que nada perfusión antes que la espectroscopía, ¿sí? La espectroscopía no la hacemos siempre de rutina, salvo que creamos que nos pueda dar alguna información extra. Por supuesto, espectroscopía cuando es pedida por el médico referente la hacemos, ¿sí? Decidimos ahí sobre la marcha si hacemos monovoxel o multivoxel. Generalmente hacemos alguna secuencia volumétrica inmediatamente luego de la administración de contraste, y después hacemos de vuelta las secuencias en 2D para darle un poco más de tiempo al contraste a que realce en algunas lesiones que podemos sospechar que puede no haber un realce porque no haya dado el tiempo, porque tenemos que saber que a veces las lesiones tumorales del cerebro realzan en forma un poco más tardía. Entonces a veces metemos por ahí la difusión, o metemos una secuencia como un T2 en el medio para darle un poquito más de tiempo al contraste, y en forma tardía hacemos. Cuando buscamos metástasis hacemos volumétricos con T1, ¿sí? Luego del contraste también. Y no mucho más. Permeabilidad la empezamos a utilizar y realmente por un tema de tiempo y la doble administración del contraste endovenoso no la estamos utilizando de rutina. Excelente, muchas gracias. Hay felicitaciones, excelente exposición. Pregunta, ¿pueden determinarse biomarcadores radiológicos que determinen evolutividad? Pregunta al doctor. Bueno, evolutividad de acuerdo, dependiendo. Muchas veces con la espectroscopía podemos, si tenemos con qué comparar, no sé bien a qué se refiere con evolutividad, pero si tenemos con qué comparar, si tenemos una espectroscopía previa y podemos valorar el cambio en los picos de colina o la relación que tiene con el pico de la colina con el acetilaspartato, y lo mismo con la perfusión cerebral, que haya algún cambio comparativamente con el examen previo que tengamos. Eso en radiología sí es básico, tener de qué agarrarte antes. ¿Sí? A nosotros acá en Paraguay nos pasa mucho que de repente nos tiran una comparación y quieren que comparemos perros con gatos, ¿verdad? Nos tiran una tomografía mal hecha de un paciente postquirúrgico y tratan de que de repente le valoremos si tiene recaída tumoral en un paciente recién operado con radioterapia, y a veces es muy difícil porque tampoco tenés de qué agarrarte en el sentido de no tener una imagen previa. Entonces, con respecto a los biomarcadores, yo creo que son útiles. Me parece que el doctor González Toledo nos va a hablar mucho mejor de ese tema quizás en cuanto en algunos marcadores o en algunas secuencias especiales de resonancia, pero son útiles, pero me parece que siempre tienen que estar, son complementos de la imagen anatómica, ¿verdad? Es decir, la gran información siempre nos da la imagen anatómica. Y los biomarcadores nos van a ayudar, como hablé una vez contigo, Saman, en darle énfasis o seguridad a nuestra conclusión diagnóstica, ¿verdad? Cuando nosotros sospechamos algo, la sospecha no la va a hacer, a mí por lo menos en mi experiencia, siempre me la hace la imagen anatómica y la evolución, ¿verdad? Cuando más herramientas anteriores yo tengo, es mucho más fácil el diagnóstico y mucho más certero es mi diagnóstico también.
y las herramientas, los biomarcadores o las secuencias funcionales me ayudan a sentirme por ahí un poco más seguro, pero la información fuerte me da siempre la información anatómica y evolutiva, ¿verdad? Muchas gracias. Dice, tips para diferenciar un tumor intra de un extraaxial. Gracias. Bien, bueno, la cola dural, la gran mayoría de las lesiones extraaxiales son meningiomas, así que lo primero que tienen que ver es la cola dural, el tipo de refuerzo y el desplazamiento de la cortical cerebral. Si pueden hacer cortes finos, mejor, porque van a ver mejor la corteza, mejor la sustancia blanca, y ven cómo realmente se desplaza el parénquima cerebral, y nos permite ver esa diferenciación, esa forma que tiene en forma de campana cuando la lesión es extraaxial, ¿sí? Y el tipo de edema, si es que tiene edema, en el caso de los meningiomas o las lesiones que son ya más agresivas, ¿verdad? Gracias. Hay otra pregunta más. Van cayendo varias preguntas, doctor Juan Esteban. Vamos a tener que, por el tema de horario, vamos a tener que regular algunas. Dice, doctor, ¿existe algún marcador imagenológico que pueda homologarse con la inmunohistoquímica? Que yo sepa, no. Bueno, como inmunohistoquímica puede ser, pero estamos hablando de biología de marcadores moleculares. No es lo mismo. Que yo sepa, no. Que yo sepa, quizás en algunas, quizás sí, deben haber algunas cosas en cuanto a la espectroscopía, sí, sobre todo en la espectroscopía, ¿verdad? Pero me parece que no se aproxima, ¿verdad? Por algo se están haciendo por algo cada vez se usa, me parece a mí, menos, cada vez se utiliza menos la espectroscopía, y la verdad que se usan más los marcadores moleculares y genéticos. En ese sentido, me parece que no vamos a poder reemplazar tan fácil con las imágenes. Perfecto. Creo que por una cuestión de horario, doctor Juan Esteban, vamos a... Una última le puedo hacer para darle lugar. Dice, utilidad de la permeabilidad en neoplasias hipervasculares. Sí, me parece que excede un poco a la charla, porque no me dediqué quizás a hablar de secuencias especiales o de biomarcadores en esta charla, pero a mí, en mi experiencia, yo prefiero la perfusión. Sí, me parece más sencilla de hacer, es más reproducible, y nos va a dar justamente información en tumores hipervasculares que por ahí no tienen el refuerzo por contraste endovenoso, o sea, que tienen una hipervascularización o una neovascularización, y sobre todo en lo que sería el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, que son las secuencias o los tiempos que más información nos van a dar, ¿verdad? Son, como digo, todos en mi experiencia, todos los marcadores moleculares ayudan al diagnóstico, pero si no tenemos una buena imagen anatómica y una buena historia clínica y un buen seguimiento del paciente, podemos patinar y podemos equivocarnos muy grande, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, o yo al menos en mi experiencia tengo mucho cuidado, porque me ha pasado de entusiasmarme mucho con técnicas nuevas y no tener de qué agarrarme para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? De repente me traen, como te digo, no tengo estudios previos, el paciente perdió todo, estaba recién operado, no está en condiciones de responder, no sabe qué tratamiento tiene, no sabe quién lo operó, no sabe cuándo lo operaron, y aventurarme a decir que la permeabilidad o la perfusión me va a dar toda la información, no es tan así, ¿verdad? Me parece que son todos métodos complementarios, pero que hacen un todo, ¿verdad? La información anatómica y el background que tiene el paciente es lo que me parece que más información, a mí al menos, es lo que más información me da. Muchísimas gracias, doctor Juan Esteban. Excelente presentación, realmente maravillosa. Hemos disfrutado mucho y ha generado muchas preguntas del público, pero como le dije, una cuestión de tiempo, tenemos que avanzar a la siguiente charla. Le agradecemos mucho. Ahora presentamos al doctor Eduardo González Toledo. Él es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, ex profesor de radiología y neurología de la Escuela de Medicina del Estado de Luisiana y director de neuroradiología, radiología forense e investigación
en el Hospital Universitario del Estado de Luisiana. El doctor disertará sobre secuencias en resonancia magnética en neurociencia. Un placer, doctor González Toledo, el auditorio es suyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecerle al doctor Kodak Thompson lo que dijo al principio. Juan Esteban, la charla que has dado es espectacular, muy buena. Nos ha llevado a la última en el diagnóstico de los tumores con la clasificación molecular y todo eso, que es muy reciente. Así que muchas gracias por habernos instruido en eso. Yo voy a tratar de explicar el fenómeno de resonancia magnética para los que no son radiólogos, explicar secuencias útiles en el campo de las neurociencias, en difusión, espectroscopía y resonancia funcional en estado de reposo, con ejemplos, como siempre, como imagenólogo nos gusta dar ejemplos. Estos son los técnicos que realmente han ayudado mucho, nunca nos tenemos que olvidar de los técnicos que son los que nos dan las buenas imágenes. Con ellos hemos desarrollado muchas de estas secuencias, las hemos empezado de cero. Entonces, bueno, para los no radiólogos, los protones en un campo magnético se comportan explicado por la mecánica cuántica con dos niveles de energía. Ustedes saben que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, y entonces cuando le damos un pulso de radiofrecuencia de la misma energía, hacemos que los protones del nivel bajo vayan al alto. Cuando se termina ese pulso, entonces el comportamiento de esos protones es de acuerdo al tejido. Entonces tenemos el protón, que es una carga que se mueve y entonces genera un campo magnético, lo ponemos en el campo magnético y entonces los protones son menos en el nivel inferior de energía, y entonces cuando le damos nosotros un pulso, suben de energía y cuando lo apagamos caen. Cuando el tiempo que están en el nivel superior se llama T2, perdón, y el tiempo que decaen al nivel inferior se llama T1. Yo estaba curioso por ver cuál es el nivel de energía que estamos hablando. Entonces, ustedes pueden hacer ese cálculo calculando el coeficiente giromagnético. Le voy a laser point de acá. Acá. El coeficiente giromagnético. Y entonces el gradiente giromagnético del protón con la carga y la masa del protón, nosotros podemos saber, entonces, aplicando la fórmula, cuál es la energía. Imagínense, esperen, porque diríamos, es 7 ceros adelante de 1,7 electronvoltios. Fíjense que los rayos X tienen 100 kiloelectronvolts, o sea, 100.000 voltios. Esto tiene 10 a la menos 7, tiene 6 ceros adelante de esto. Bueno, nosotros cuando tenemos los protones que se llaman en fase, es como si fuera un reloj con las agujas apuntando al mismo lugar, a las 12, por ejemplo, en los dos. Entonces, normalmente esos protones se van moviendo y se van desfasando, o sea que debido a todas las impurezas que hay en el campo magnético, se desfasan los protones. O sea, uno está a las 12 y el otro está a las 5. Si nosotros hacemos un segundo campo donde ponemos a los protones que quedaron ahí en fase, nos va a dar una señal alta. Y esa es la base de la difusión. Si todos los protones se fueron, no hay ninguna señal alta. Si los protones quedan, esos protones, como hicimos una reversión de fase y hacemos que coincidan las agujas, diríamos, que estén las 12 en 12,
va a dar una señal alta, como se puede ver acá en este infarto. Entonces, ¿qué vamos a medir nosotros en la difusión? El agua extracelular. Acá tenemos un caso de un normal, donde se ven las células. Medimos este líquido que pasa por el espacio extracelular. ¿Qué pasa si las células están hinchadas? Bueno, el agua no pasa. Entonces va a haber lo que se llama una restricción de la difusión. Y además vamos a tener el agua intracelular, que también va a dar señal. Y la otra, el aumento del número de células, por ejemplo, va a impedir que pase el agua esa. Y entonces, como dijo el doctor Kodas-Thompson, en un tumor con muchas células, como es un glioblastoma, hay zonas donde tiene restricción. Ahora, si nosotros, ustedes fíjense en su resonador, si toman la secuencia de difusión, esta secuencia es una secuencia en un plano. Entonces, después de lo que se llama la secuencia de difusión, está el T2 sobre el cual se construye la imagen de la difusión. O sea, primero ustedes van a tener le van a hacer le van a aplicar el gradiente y van a obtener la difusión. Si ustedes miden en la pantalla la intensidad de la señal en la lesión en DWI y la dividen por el T2, le va a dar lo que se llama la difusión exponencial. Si a eso le sacan el logaritmo, le va a dar la velocidad en el plano. Por eso se llama coeficiente aparente de difusión, porque es solamente en un plano. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el DWI, tenemos este infarto de la cerebral posterior, que toma también el tálamo por las arterias coroideas. Fíjense que acá da 0,52, 0,52, cuando el normal es alrededor de 0,70. Entonces, y esta es el exponencial, y este es entonces el ADC. Bueno, hay un tipo especial de difusión en el cual se usan adquisición paralela para sacarle el artefacto que se produce en el peñasco. Entonces, si un paciente tiene un colesteatoma, el colesteatoma va a restringir. En cambio, si es líquido, si es inflamación y no es un colesteatoma real, él no va a restringir. Bueno, entonces, en cuanto a la difusión en el plano. Entonces, diagnóstico diferencial, citotóxico, edema citotóxico, difusión restringida, versus edema vasogénico e intersticial que no es restringida. Cuando hay neoplasia, que le llaman de células azules, porque está todas teñidas con la hematoxilina, ¿no es cierto? Se ven toda una masa azul, meduloblastomas, linfomas, porciones celulares de glioblastoma. Un modo de, como dijo el doctor Kodas-Thompson, de ver la progresión de un astrocitoma a glioblastoma es cuando empieza a aparecer restricción de la difusión. El pus también tiene difusión restringida, y entonces, como dijimos, la difusión en el helicoidal, el colesteatoma versus líquido. Ahora, muy bien. Nosotros podemos medir no solo en un plano, sino en múltiples planos. Las moléculas de agua se mueven en todas direcciones en los ventrículos, entonces se llama isotropía. Pero cuando ustedes tienen, por ejemplo, un manojo de fibras, el agua se va a ir más en un sentido, siguiendo las fibras. Entonces se llama anisotropía. Entonces la sustancia blanca tiene mayor anisotropía que la sustancia gris o que el líquido cefalorraquídeo. Entonces la relación entre las propiedades de la fuerza motriz que genera la difusión de las moléculas de agua y el patrón resultante de su movimiento en el tejido se describe por un tensor. La colección de desplazamientos moleculares de esta propiedad física se puede describir con 9 componentes.
asociados con los ejes X y Z. O sea que finalmente nosotros tenemos esta matriz. Esto es el tensor. Es la difusión en múltiples planos. Entonces la tenemos en la dirección XX, XY, XJ, XY, Y, Z, XZ, bueno, ustedes ven. Entonces así se calcula el tensor. ¿Qué mediciones nosotros podemos hacer? Una que se llama trace, que es equivalente a el DWI, y que, por ejemplo, en los equipos de Siemens directamente dan el trace en vez del DWI. La difusión media, la anisotropía fraccional, la difusividad paralela y la difusividad perpendicular. El trace, bueno, nosotros de esa matriz tenemos 3 ejes. Estos 3 ejes se llaman los eigenvectors. Entonces, esos eigenvectors son lambda 1, lambda 2 y lambda 3. El trace es el lambda 1 más el lambda 2 más el lambda 3. La difusión media es lambda 1, lambda 2, lambda 3 dividido 3. Después, entonces acá tienen, por ejemplo, el trace. El trace, que ya les digo, Siemens generalmente usa trace en vez de DWI. La anisotropía fraccional me da el grado de anisotropía en el proceso de difusión, o sea, cuán compacto es un haz de fibras, cuánto que va entre 0 y 1, ¿no es cierto? 1 sería, por ejemplo, una completa anisotropía, el agua va solo en un solo sentido. Y 0 es en el ventrículo, por ejemplo, donde va en todos los sentidos. La difusividad perpendicular me habla sobre la mielinización y la paralela me da la integridad axonal. Entonces, la anisotropía fraccionaria es un valor escalar entre 0 y 1, que describe el grado de anisotropía de un proceso de difusión. Un valor de 0 significa que la difusión es isotrópica, es decir, no está restringida en todas las direcciones. El valor de 1 significa que la difusión ocurre a lo largo de un eje y está restringida. Refleja la densidad de fibra, diámetro axonal y mielinización de la sustancia blanca. Esta es la fórmula de la anisotropía fraccional, que como ustedes ven es la diferencia entre lambda cada vector y la difusión media al cuadrado, dividida por los lambda al cuadrado. Y este parámetro, raíz de 3 sobre 2, es el que hace que esto vaya entre 0 y 1. Entre 0 y 1. La difusión paralela, entonces, me da lesión axonal. Y la perpendicular me da lesión de la mielina. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo podemos interpretar que esto es isotrópico, tiene baja anisotropía y esto una alta anisotropía. Ahí está entonces, como les digo, el trace en este caso es un promedio de 36 ejes que se han tomado para calcular el tensor, y es una medición estándar en Siemens. El ADC, también, como nosotros conocemos, es decir, con el tensor se puede saber la dirección de las moléculas del agua. Si las moléculas van de anterior a posterior, les pone un color verde. Si van de derecha a izquierda, o sea, fascículos de asociación son verdes. Los de proyección son azules. Y estos, el cuerpo calloso, así como también las comisuras, son rojas, o sea, transversales. ¿Qué aplicaciones de los tensores de difusión? Esclerosis lateral hemiotrófica, disminución de la fracción de anisotropía en la sustancia blanca frontal, en el gyrus singuli, en la cápsula interna. En la esclerosis múltiple es muy interesante, porque fíjense que ustedes pueden saber, midiendo las lesiones, si
tiene mayor compromiso de la desmielinización, a la que se agrega en periodos más tardíos la lesión de los axones. Entonces pueden saber qué proporción de las lesiones tienen lesión axonal, que ya entonces hace que el paciente tenga más secuelas. En el Parkinson y en la enfermedad de Alzheimer también tienen alteraciones, memoria a corto plazo inversamente correlacionada con la división en el fornix, memoria a largo plazo en la corona radiata anterior derecha, la anisotropía fraccional está disminuida en la sustancia negra, en el Parkinson. Después, reducciones de la anisotropía y la difusión en el Alzheimer. En la epilepsia, en el accidente vascular es muy conocido, aumento de la anisotropía en la fase aguda, pero en los estados crónicos disminuye notablemente. Y en los traumatismos de cráneo, detecta lesiones en corona radiata, fascículo uncinado, el fascículo longitudinal superior y el cuerpo calloso. En los trastornos depresivos hay disminución de la anisotropía en la rodilla del cuerpo calloso, en el cíngulo, en el fascículo uncinado, en el fascículo longitudinal superior, en el fascículo longitudinal inferior. Bueno, acá tienen entonces lo que se llama un rastreo de fibras, donde hacen una visualización de las fibras. Esta es normal, esta es una esclerosis múltiple en estado inicial y esta en un estado avanzado. Esta es una tractografía del fascículo longitudinal superior, que da generalmente alteraciones en la conciencia espacial, en el idioma cuando está en el hemisferio dominante. Fíjense, acá a la izquierda, el fascículo arcuato bien desarrollado en contra del lado derecho de este paciente, que es un paciente diestro, ¿no es cierto?, dominante en el lado izquierdo. Une Wernicke con Broca. En este caso es un paciente que tenía una lesión por una encefalitis del Wet Nile y tenía parkinsonismo con alteraciones en la proyección de las fibras que vienen, las fibras pontinas. Este es un caso muy interesante, es un paciente con alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Fíjense que a partir de la sustancia reticulada va al tálamo y entonces produce el fenómeno de despertar. Este paciente tenía hipersomnia, o sea, se la pasaba dormido. Y entonces ustedes ven, este es el paciente, no tiene fibras troncales, y este es un paciente normal, y fíjense la presencia de las fibras del sistema reticular ascendente. La pérdida de conectividad de la sustancia de la materia blanca, la anisotropía fraccionaria alta es opuesta a la alta difusividad. En los neoplasias hay cambios según los patrones moleculares. Asesoramiento en la esclerosis múltiple, cantidad de desmielinización en comparación con la pérdida axonal, como les decía, y tiene un valor pronóstico. En este caso tienen, por ejemplo, un violador, donde le hicimos una reconstrucción de la corteza. El azul significa pérdida de corteza, o sea, disminución del espesor de la corteza, la parte dorsal, en la zona dorsolateral, y ustedes todos conocen que las lesiones frontoorbitarias producen alteraciones en la vida social. O sea, estos son los pacientes que generalmente los criminales, en los que infringen la ley, se ven estas alteraciones. Fíjense el cíngulo en el paciente, en el control, y la alteración del cíngulo en este paciente violador. Lo mismo visto una vista superior con el control y el paciente. Bueno, en espectroscopía, entonces fue lo que originó la resonancia magnética. La resonancia magnética empezó alrededor del año 43
con el descubrimiento del fenómeno. Entonces se usaba como un método de análisis para determinar la sustancia, qué sustancia era. En el cerebro nosotros tenemos que los metabolitos principales que podemos ver son los lípidos y el lactato, el acetilaspartato, la glutamina, la creatina, la colina y el meo-inositol. Cada una está localizada, el lugar donde está localizado, que se mide en partes por millón, diríamos, es típico para cada metabolito. El N-acetilaspartato es marcador neuronal, que disminuyen los procesos, las neuronas mueren. Por ejemplo, un tumor, bueno, el caso más notable es en los infartos. El lactato es un producto del metabolismo anaeróbico y puede indicar hipoxia, neurotransmisores aspartato, colina citosólica, aumenta cuando hay aumento de metabolismo con las infecciones en los tumores. El minoxidil, toda vez que hay aumento de la glía. Y entonces moléculas de creatina, como la creatina, fosfatocreatina, tienen concentraciones constantes y por eso se usan como referencia. O sea que por ejemplo, si queremos saber si el acetilaspartato está normal, nosotros medimos la concentración de aspartato referida a la creatina, que es estable. Entonces acá tienen un resumen de los metabolitos. Acá tienen un espectro donde se ve el pico de lactato, aspartato, creatina, colina y minoxidil. Vamos a ir más rápido, porque si no... en un infarto, como les decía, lactato por el metabolismo anaeróbico, disminución del aspartato, disminución de la colina. Un astrocitoma, por ejemplo, entonces tenemos la alteración con aumento de la colina. Aumento de la colina, disminución del aspartato, porque disminuyeron la célula. Un glioblastoma, característico, el gran lactato y lípidos que indica necrosis. Fíjense las zonas de necrosis en este paciente, pérdida casi del aspartato y aumento de la colina. Fíjense el pico de la creatina, lo que es el pico de la colina. En el Alzheimer está disminuido el aspartato y está aumentado el minoxidil. ¿Por qué? Porque el tau y esas proteínas, el amiloide, dan aumento del minoxidil. Entonces acá, por ejemplo, demencia, ve disminución del aspartato y aumento de del minoxidil. El minoxidil, por ejemplo, el normal de aspartato, acá tienen la relación, es 1,40, el normal es 1,70, y el inositol es 0,50 y acá tienen 0,70. El mejor lugar y más sensible para medir es el cíngulo posterior. Acá lo ven, este es el cíngulo posterior. Esta es la circunvolución del cíngulo, este es el cíngulo posterior. Bueno, demencia otra vez, pero en este caso lo que hicimos es medir la concentración de los metabolitos. Hay varias aplicaciones, software, que les permite medir la cantidad de metabolitos en milimoles, que es lo que estamos viendo en este caso. Acá le da la tabla de los metabolitos, esto es lo normal y esto es el paciente. Fíjense entonces cómo pueden medir los metabolitos. Por ejemplo, en este caso tiene una esclerosis múltiple tumefactiva, este es el pico normal, este es el pico en el anormal, y acá ven los metabolitos, como la placa, las alteraciones notables de los metabolitos en la placa. Metástasis, acá tienen un espectro
no muy bueno si consideramos la imagen que nos da en la pantalla de la resonancia, pero si lo sometemos al software, vemos que podemos sacar la información de todos estos metabolitos. Neoplasia versus infarto. Bueno, y después, entonces, hay software que analiza la espectroscopía con inteligencia artificial. Y entonces está este método que les puede señalar, de acuerdo a las alteraciones de la espectroscopía, de los milimoles, la posibilidad de que sea un tumor o un pseudotumor, un glioma o un glioma en relación con las metástasis. Entonces, diagnóstico diferenciar en neoplasias con enfermedades no neoplásicas, la cantidad de colina, detección de pérdida neuronal, infarto, demencia y tumores, detectar la agresividad tumoral, cantidad de colina, detección de enfermedad metabólica, presencia de lactato, detección de enfermedad neurocitotóxica, glutamato, en anoxia, trauma y desmineralizante. Y voy a dar rápido en la parte esta de funcional. Hay actividad funcional que se llama con tarea o sin tarea. La común es con tarea. Estos son los picos de activación. Nosotros le hacemos hacer al paciente cualquier activación, por ejemplo, mover, hacer una pinza con los dedos. Y entonces ahí la sangre va a fluir con la glucosa y el oxígeno a la zona motora. Eso lo va a captar la resonancia. Pero como la señal es muy baja, lo repetimos muchas veces, que yo 100 veces, con periodos de descanso. O sea, le hacemos hacer actividad, descanso, descanso, y después un software analiza y nos pone dónde se realizó la actividad. ¿Ven? Ahí aparece en amarillo. Ahora, hay otro tipo de resonancia funcional que se descubrió en 1995, que se llama en estado de reposo. Cuando el oxígeno y la glucosa llegan al mismo tiempo a todas las zonas afines a una, diríamos, a una red. Por ejemplo, en la zona motora, el oxígeno y la glucosa llegan al mismo tiempo a la zona motora, al área 4 y a la región motora medial, ¿no? Entonces, si ustedes ponen lo que se llama una semilla en una zona, le va a dar las relaciones que tiene esa red. Y si hay alguna pérdida, entonces nosotros vamos a ver la no existencia. Por ejemplo, en este caso, ustedes ven la semilla puesta en el cíngulo anterior. Y entonces, no está conectada con el cíngulo posterior. Acá lo comparamos con pacientes normales. Entonces, las zonas azules les demuestra la falta de conexión. Entonces, este es el cíngulo anterior. No tiene conexión con el cíngulo posterior. Acá tampoco lo vimos aparecer. Entonces, esta es más o menos las zonas que nosotros podemos medir, aparte de verlo, digamos, de tener la visualización. En este caso, por ejemplo, este paciente fue operado de una esclerosis mesial izquierda. La señal hipocampo amígdala izquierda no aparece. A la derecha mide 0,48 en un valor de 0 a 1. En este caso, en un esquizofrénico, tenemos muy alterada la señal cíngulo anterior, cíngulo posterior. Ustedes saben las alteraciones de la conexión frontal con el tálamo también que se ven alteradas en los esquizofrénicos. Bueno, para tomar un ejemplo. Por ejemplo, en este paciente con estrés postraumático, tiene alteraciones corticales de disminución de la corteza y alteraciones, acá tengo el señal en el cíngulo posterior, no se conecta con el cíngulo anterior. En este caso, el paciente tiene un tumor, acá un glioma en un zurdo, que tomaría Wernicke.
pero bueno, acá vemos un fascículo arcuato normal, acá vemos pre y post cirugía, vemos la elevación de la colina y del minoxidil, y en la resonancia funcional vemos primero que no hay alteración del área motora, y segundo, que el área de Broca está situada en el hemisferio izquierdo, a pesar de que el paciente es zurdo. O sea que se pudo hacer la cirugía. Este es otro estudio en un glioblastoma, donde se ve la lesión ahí. Puede ver el tumor respetando la vía corticoespinal. Esta es la activación con paradigma de lenguaje en la común, en la que el paciente tiene que hablar, y esto es hecho con resonancia funcional de estado de reposo. La diferencia es que esta toma horas, a veces 1 o 2 horas. Estas son 8 minutos. En 8 minutos ustedes pueden realizar y ven la relación del área de Broca con el tumor. Y pueden saber qué alteración tiene. Entonces, el conocimiento de la historia clínica es fundamental, y lo que nosotros presentamos en este momento son la difusión con la tensores de difusión, la espectroscopía con las posibilidades de la ayuda de la inteligencia artificial, y la resonancia magnética funcional en estado de reposo, que está haciendo mucho impacto en la parte, sobre todo psiquiátrica, y para la evaluación prequirúrgica. Muchísimas gracias por la atención de ustedes. Muchas gracias, doctor González Toledo, por la excelente presentación. Vamos a ir con una pregunta. Pone: ¿cómo puedo saber los cocientes de los metabolitos si no aparecen en la imagen de espectroscopía? Bueno, se tienen que acostumbrar a mirar las imágenes, la información DICOM. Ustedes saben que resulta que cada imagen tiene, se puede leer en información DICOM, o sea que les recomiendo uno que se llama Micro DICOM, M-I-C-R-O-D-I-C-O-M. Si ustedes toman la imagen de la espectroscopía y la ponen ahí y van a lo que se llama el header, el encabezamiento DICOM, van a ver ahí los metabolitos. Ahí tienen toda la información. En el DICOM, acostúmbrense a ver la información DICOM de las imágenes. Le da dónde se hizo, cuándo se hizo, le da el paciente, todos los datos del paciente. Y les da, además, estos coeficientes. Tienen un lugar específico en el protocolo DICOM, que es en el número 0049, 1043. Bueno, los que estén interesados y me quieren consultar, con mucho gusto les explico cómo hacerlo. Pero ya les digo, ustedes no necesitan, muchas veces sí les muestran el pico y no tienen números. Y los coeficientes están, sobre todo en GE, en Siemens, y entonces lo pueden saber de esa manera. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Cuál es su experiencia en DTI y funcional con 1.5 Tesla? Bueno, se puede hacer perfectamente. Yo hice muchísimos estudios de funcional con 1.5, sobre todo la resonancia en estado de reposo. Son muy buenas. Por supuesto que tienen más señal si usan
3 Tesla, ¿no es cierto? Con 3 Tesla van a tener mucha más señal y las imágenes van a ser más brillantes, pero no hay inconveniente en hacerlo con 1.5. Ustedes pueden hacer las dos. Generalmente con 1.5 les aconsejo hacer 36 direcciones para el DTI. Para la funcional es lo mismo que para el del 1.5 que para el 3. Perfecto, doctor. Sí, Juan Esteban. Quería saber si cambia el número de repeticiones para hacer estudios funcionales entre el 1.5 y el 3 Tesla. Si al tener menos señal con el 1.5 tiene que hacer más repeticiones para tener mejor resultado. Yo uso el mismo protocolo para los dos. Uso el mismo protocolo para 1.5 y 3. Se puede con el 3 Tesla disminuir. Por ejemplo, el TR, sí, se puede bajar de 3 segundos a 2 segundos fácilmente. Yo en general no lo hago, yo uso el mismo protocolo. Con lo cual, con 3 Tesla me sale mucho mejor. Pero bueno. Los que estén interesados en profundizar en esto, con mucho gusto los puedo ayudar a poder hacer estos métodos, que la verdad que a veces es un mito que no se pueden hacer. Hay software que, por ejemplo, para DTI, hay software que ustedes, aunque no lo tengan en el pack, lo pueden hacer en su computadora fácilmente. Y lo mismo con la funcional. Con la funcional hay software que ustedes pueden bajar incluso gratis y lo pueden hacer. El único que tienen que pagar es por el MATLAB, que tampoco es muy costoso. Perfecto, muchísimas gracias por la charla, doctor González Toledo, doctor Juan Esteban. Excelente las presentaciones y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Ya dejo a cargo de ellos la continuidad de esta sesión. De mi parte, muchas gracias. Bueno, doctor Rejani, muchísimas gracias y muchas gracias a los doctores. La verdad que muy buenas las charlas, muy buena la asistencia. A continuación vamos a realizar el sorteo del iPad, que es obsequio de la empresa Bionuclear, que es la empresa que está en Paraguay distribuyendo los equipos de la empresa Neusoft. Así que, doctor, usted puede, González, ahí está, deja de compartir y ahí realizamos el sorteo. Y, digamos, una vez que tengamos el ganador, una persona de la empresa Bionuclear se pondrá en contacto. A ver qué vemos. Ay, casi. El doctor Dakak. Bueno, yo después lo buscamos en el listado para tener toda la información, pero bueno, el doctor ha sido el ganador del iPad. Bueno, agradezco nuevamente a los tres, al doctor Reggiani, el doctor González Toledo y el doctor Kodas Thompson. Y bueno, muchas gracias a toda la audiencia por haber participado y esperamos que les haya sido de utilidad el webinar y los esperamos en el próximo. Muchas gracias, Juan Esteban, gracias. No, gracias a usted, doctor. Un honor. Lo mismo, doctor Reggiani. Adiós. Muy bien. Luego.